En este metro de la Florida, el dueño promedio perdió $29,400 de su capital en un solo año. En California, la pérdida fue de $24,700 por casa. En Northport, Sarasota, el valor de la casa mediana cayó $36,423. En todo el país, el capital de los dueños con hipotecas se hundió 78,800 millones en 12 meses. Y más de 1 millón de casas quedaron valiendo menos de lo que se debe por ellas. Y ojo con esto, porque mientras no vendas, no lo ves. Pero ya pasó. El dinero ya se evaporó. Hoy te voy a dar 10 lugares donde el colapso ya te sacó del bolsillo decenas de miles de dólares sin que te dieras cuenta, con la cifra exacta para cada ciudad. Empezamos. Número 10. Número 10. Estados Unidos. El panorama nacional. Antes de meternos ciudad por ciudad, párate un segundo conmigo y mira el país entero desde arriba. Porque esto es lo que casi nadie te dice cuando prende la tele y ve que el mercado sigue subiendo. Suena bonito, ¿verdad? La casa siempre sube, es la mejor inversión de tu vida, ponle ladrillo que nunca falla. Eso te vendieron toda la vida. Y durante años fue verdad. Pero aquí está el detalle que te quieren esconder. Durante el último año entero, el capital de los dueños de casa con hipoteca en este país no subió, se desplomó. Estamos hablando de 78,800 millones de dólares que desaparecieron en 12 meses, según el reporte de Cotality del cuarto trimestre del 25. Y para que lo aterrices a tu vida, no en números de Wall Street, el dueño promedio del país perdió $8,500 de su patrimonio. Así, sin firmar nada, sin vender nada, sin que nadie te avisara. Y aquí viene el giro que de verdad duele. Más de 1,200,000 casas en este país ya están en lo que se llama capital negativo. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Que la persona debe más por la casa de lo que la casa vale hoy. O sea, si la vendieras mañana, no te alcanza ni para pagarle al banco. Compraste un techo y terminaste con una deuda que ya es más grande que la propiedad. Piénsalo así. Es como comprar un carro nuevo, sacarlo del lote y darte cuenta que ya vale menos de lo que todavía debes. Solo que aquí no es un carro, es la casa donde criaste a tu familia, es tu retiro, es lo que pensabas dejarle a tus hijos. Y lo más absurdo de todo es cómo lo esconden. Nadie te manda una carta que diga, oye, este año perdiste $8,500. La casa se ve igual, la calle se ve igual, tú sigues pagando igual. La pérdida es silenciosa. Solo aparece el día que necesitas vender, refinanciar o dejarle algo a alguien. Y ahí te enteras que el número ya no es el que tenías en la cabeza. Aquí es donde la gente se equivoca. Miran el precio de la casa del vecino que se vendió carísimo en el 22 y creen que su casa vale lo mismo. No, el mercado se movió. Y se movió en tu contra. Si esto te está abriendo los ojos, quédate conmigo, porque ahora te voy a dar los lugares exactos donde más caro salió, con nombre y con cifra. Seguimos bajando. Número 9. Número 9. Lakeland, Winter Haven, Florida. Nos vamos al centro de la Florida, a esa zona entre Tampa y Orlando que por años fue el refugio de la gente sensata. ¿Te acuerdas? El que no quería pagar los precios de la playa se venía para acá. Lagos por todos lados, casas con patio de verdad, tranquilidad y precios que todavía parecían de gente normal. Aquí llegaron jubilados, familias jóvenes, gente que huyó de lo caro buscando respirar. Se veía como la jugada inteligente, y por un rato lo fue. Pero déjame contarte por qué se enfrió, en palabras simples. Cuando toda la Florida se puso de moda en la pandemia, aquí también se dispararon los precios como cohete. Solo que Lakeland nunca tuvo los sueldos de Miami ni el turismo de la playa para sostener esos números. Era un precio inflado montado sobre una economía tranquila. Y cuando subieron las tasas y la gente dejó de mudarse en manada, el aire empezó a salirse del globo. Aquí está la cifra fría. Según los datos de Realtor.com, en Lakeland Winter Haven, la casa mediana perdió $13,614 de valor en un solo año, una caída del 4.4%. El precio mediano quedó en $339,900. $13,000 que se esfumaron mientras el dueño dormía tranquilo pensando que su casa seguía subiendo. Y fíjate lo que $13,000 significan en la vida real de la gente de aquí.
Eso es un año entero de la mensualidad de muchos. Eso es la operación que pospusiste. Eso es lo que ibas a usar para ayudarle a tu hijo con el enganche de su primera casa. Se evaporó en el reporte, sin un solo aviso. ¿Y quién infló esto? Los mismos de siempre. Los fondos y los especuladores que llegaron en manada a comprar barato en el 19 y el 20, apretaron los precios para todos, y ahora que el mercado se puso pesado, se van tan campantes dejando a la gente de a pie cargando con el valor inflado. Aquí la gente se equivoca mirando solo la foto de la casa y el patio grande, sin preguntar cómo se movió el valor en los últimos 12 meses. Y dime tú una cosa en los comentarios. Si compraste en Lakeland en los años buenos, ¿ya revisaste cuánto vale hoy tu casa de verdad o prefieres no mirar? Seguimos por la carretera. Número 8. Número 8. Stockton, Lodi, California. Ahora cruzamos el país entero hasta el Valle Central de California, a Stockton y Lodi. Y aquí déjame romperte un mito de una vez, porque este es el corazón de este video. Toda la vida te dijeron que en California la casa nunca baja, que es oro puro, que ahí es donde el dinero está seguro para siempre. Pues agárrate, porque eso ya no es verdad. Stockton siempre fue la opción del que no podía pagar el área de la bahía. Trabajabas cerca de San Francisco, pero vivías aquí porque era la mitad de caro. Tierra plana, vino en Lodi, casas más grandes por tu dinero. Era la válvula de escape de California. Pero mira lo que pasó, y te lo explico sin tecnicismos. Ya no hay escasez de casas aquí. Antes había 5 compradores peleándose por cada casa. Hoy hay casas de sobra y compradores contados. Y cuando la oferta le pasa por encima a la demanda, el precio no tiene de otra que bajar. Así de simple. La cifra según Realtor.com te la pongo cruda. En Stockton, Lodi, la casa mediana perdió $22,164 en un solo año. El precio mediano quedó en $586,900. $22,000. Eso en California, el estado donde supuestamente la casa nunca baja. Y no es cosa de una sola ciudad. A nivel estatal, según Cotality, el dueño promedio de California perdió $24,700 de su capital en el año. Escúchame bien, $24,700 por casa, en promedio, en todo el estado dorado. Eso es un carro completo. Eso es lo que mucha gente ahorra en años de sacrificio, borrado de un plumazo. Haz números un momento. Si compraste tu casa en Stockton pensando que era la jugada segura y perdiste $22,000 en un año, ¿cuánto llevas perdido si lo compraste en el pico del 22? La cuenta no es bonita. Aquí la gente se equivocó creyendo el cuento de que California es intocable. Pusieron todos sus ahorros ahí, pensando que era una caja fuerte, y resultó ser una caja con hueco en el fondo. Y ojo, no todo el valle está muerto. Cerca de las universidades y los buenos trabajos algo se sostiene, pero cada vez son menos zonas. Bajamos al 7, y ahí la cosa se pone todavía más personal. Número 7. Número 7. California. El estado completo. Nos quedamos en California, pero ahora subimos la cámara para ver el estado entero, porque el número de Stockton no fue un accidente de una ciudad rara, fue la punta del iceberg. Y esto le pega directo a millones de familias que llevan décadas creyendo que su casa era su fortuna intocable. Déjame ponerte en contexto lo que significaba tener casa en California. Era el premio mayor. La gente aguantaba impuestos altísimos, tráfico infernal, todo con tal de tener ese pedazo de tierra que solo sube. Los papás compraban pensando en dejar una fortuna a los hijos. La casa era el plan de retiro completo, la herencia, el orgullo de toda una vida de trabajo. Y aquí viene lo que nadie quiere aceptar. Según el reporte de Cotality del cuarto trimestre, California fue el segundo estado del país que más capital perdió por dueño, con una caída promedio de $24,700 por casa en un solo año. Solo la Florida perdió más. O sea que los 2 estados que todo mundo creía blindados son justo los 2 que más sangraron. Y déjame que te aterrice lo que son $24,700 para una familia real. Eso es un año de colegiatura de un muchacho en la universidad. Eso es la reserva que tenías guardada para cuando el techo o el aire acondicionado se murieran. Eso es el colchón que separa a mucha gente mayor de la angustia. Todo eso borrado. Y ni una carta te llegó avisando. Lo más irónico es cómo te lo maquillan. Los titulares siguen diciendo California resiste
El mercado sigue fuerte, mientras el dueño de a pie ve que su patrimonio se encoge callado. ¿Y quién ganó con la fiesta? Los mismos fondos de Wall Street que entraron a comprar en manada, dispararon los precios para todos, y hoy que el viento cambió, se llevan sus ganancias y dejan a las familias cargando con el valor inflado. Aquí la gente se equivoca de una forma que duele. Revisan el saldo de su cuenta de banco todos los meses, pero jamás revisan cuánto vale su casa de verdad, que suele ser el activo más grande que tienen. Y si esto te está sirviendo para ver las cosas como son de verdad, dale al botón de suscribirte, porque este canal te dice los números tal cual, sin cuento. Dime en los comentarios, ¿tú creías que en California la casa nunca podía bajar? Seguimos. Número 6. Número 6. Cape Coral, Fort Myers, Florida. Volvemos a la Florida, esta vez a la costa del Golfo, a Cape Coral y Fort Myers. Y este es de esos lugares que en la pandemia fue el sueño hecho postal. Canales de agua por toda la ciudad, sales de tu casa y tienes el bote ahí mismo, atardeceres de tarjeta postal y esa promesa de vivir de vacaciones todos los días. Aquí llegó gente de todo el país huyendo del frío y del encierro, dispuesta a pagar lo que fuera. Y ahí está justo la trampa, que te la explico simple. La gente llegó en manada durante la pandemia, muchos comprando casas sin verlas en persona, con tal de agarrar algo en el paraíso. Pero luego los jefes los llamaron de vuelta a la oficina. Muchos tuvieron que regresar a sus estados, las tasas subieron y se quedaron arriba, y de repente el paraíso se llenó de letreros de "se vende", que nadie quería. La cifra según Realtor.com es de las más gordas de este video. En Cape Coral, Fort Myers, la casa mediana perdió $29,393 de valor en un solo año, una caída del 7.9%. $29,000 evaporados. El precio mediano quedó en $399,900. Pero aquí no acaba la sangría, y esto es clave. Además de que la casa vale menos, en esta zona el seguro de la casa se disparó a niveles de locura, porque las aseguradoras huyeron de la costa. Muchas ni siquiera renuevan la póliza, así que el dueño no solo perdió $29,000 en valor, encima paga miles más al año solo por mantener la casa asegurada. Es la doble puñalada, vale menos y cuesta más tenerla. Piénsalo como una cubeta con dos huecos. Por un hueco se te va el valor, por el otro se te va el dinero en seguro y mantenimiento. Y tú echando agua todos los meses creyendo que la cubeta se llena. Aquí la gente se equivocó comprando por la foto del canal y el atardecer, sin preguntar cuánto costaba de verdad sostener esa casa cada año. Y ojo, no te digo que no compres en la costa, te digo que antes de enamorarte del bote y el agua, saques la cuenta completa. Valor que baja, más seguro que sube. Cuéntame en los comentarios si vives por Fort Myers, ¿cuánto te subió el seguro en los últimos años? Bajamos al 5. Número 5. Número 5. Florida, el estado completo. Y ahora, como hicimos con California, subimos la cámara para ver toda la Florida, porque este es uno de los golpes más fuertes de todo el video y merece que lo mires de frente. Aquí es donde el mito del paraíso que siempre sube se cae por completo. Déjame recordarte lo que la Florida representaba. Era el destino. El sol, la playa, sin impuesto estatal sobre el ingreso, el lugar a donde todo el país soñaba con retirarse. La gente vendía su casa en el norte y se venía para acá convencida de que aquí su dinero estaba a salvo y crecería para siempre bajo el sol. Era la jugada de retiro perfecta. Pues agárrate bien, porque según el reporte de Cotality del cuarto trimestre del 25, la Florida fue el estado que más capital perdió por dueño en todo el país. Escúchalo otra vez. El número 1 del país en pérdida. El dueño promedio de la Florida perdió $29,400 de su patrimonio en un solo año. Ni California ni ningún otro estado perdió tanto por casa. El paraíso resultó ser el que más caro salió. Y déjame aterrizarte lo que son $29,400 para el jubilado que se vino aquí a descansar. Eso es más de lo que mucha gente vive con su cheque del Seguro Social en un año entero. Eso es la reserva de toda una vida. Es la persona que vendió su casa en Ohio, se vino con sus ahorros y en 12 meses vio $30,000 de su patrimonio desaparecer sin haber gastado un centavo. ¿Y por qué la Florida es la que más sangra? Te lo explico simple. La fiesta de precios fue la más salvaje aquí, así que la caída también. Y encima, el costo de tener la casa se volvió una pesadilla.
El seguro es el más caro del país, los impuestos, las cuotas, todo subiendo, y eso espanta a los compradores. Sin compradores, el precio se hunde. Lo más absurdo es que a nivel estado, según Realtor.com, la caída mediana del valor de la casa en la Florida fue de $10,157, y hay 9 metros con caídas de 5 cifras. 9 zonas donde la gente perdió decenas de miles cada una. Aquí la gente se equivoca creyendo que es Florida, siempre se recupera. Tal vez algún día, pero ese día no es hoy, y mientras tanto tu patrimonio ya se achicó. Si este canal te está dando la información que la tele no te da, suscríbete, que aquí no vendemos humo. Seguimos. Número 4. Número 4. Austin, Round Rock, Texas. Ahora nos vamos a Texas, a Austin. Y aquí hay que romper otro mito grande. Porque a Texas te lo venden como el estado indestructible, el que aguanta todo, donde la economía nunca falla y la casa siempre es buena inversión. Pues mira lo que dicen los números. Austin fue la ciudad de moda. En el 21 y el 22 todo el mundo se quería mudar aquí. Empresas de tecnología llegando, gente de California vendiendo caro y comprando aquí, sueldos altos, música en vivo, la ciudad más cool del país. Los precios se dispararon como cohete, y todos juraban que Austin era imparable, que aquí nunca bajaría. Y aquí viene el golpe. Según los datos de Realtor.com, en Austin Round Rock, la casa mediana perdió $26,970 de valor en un solo año, una caída del 6.1%. El precio mediano quedó en $479,000. Casi $27,000 evaporados en la ciudad que nunca iba a bajar. Y déjame explicarte por qué. Porque es una lección para todo el país. Los constructores vieron la fiebre y se pusieron a levantar casas nuevas como locos, miles y miles. Cuando la demanda se enfrió con las tasas altas, quedaron montañas de casas nuevas sin vender, más las casas usadas que también salieron al mercado. De repente había casas de sobra y compradores contados. Y ya sabes qué pasa con el precio cuando hay más oferta que demanda. Se va para abajo. De hecho, Cotality señala a Austin como uno de los metros donde más rápido está creciendo la proporción de casas en capital negativo, o sea, gente que ya debe más de lo que vale su casa. En la ciudad más cool del país. ¡Qué ironía! Y ojo con esto para los que están pensando comprar. Cuando ves esa cifra de 27,000 de caída, no es un problema de la casa. La casa está buena. Es que el precio estaba inflado con aire de moda, y el aire se salió. Aquí la gente se equivocó comprando con las orejas en vez de con la calculadora, dejándose llevar por el hype de «todos están mudando a Austin», sin preguntar qué pasa con el precio cuando la moda pasa. Y dime tú, ¿crees que Austin se recupera rápido o que apenas empieza a bajar? Déjamelo en los comentarios, que ahí siempre se arma buen debate. Bajamos al 3. Número 3. Número 3. San Francisco, Oakland, Fremont, California. Regresamos a California, pero al lugar más caro y más presumido de todos, el área de la bahía, San Francisco, Oakland, Fremont. Aquí es donde te decían que la casa era literalmente incapaz de bajar, que era el club más exclusivo del país, que si lograbas comprar aquí, estabas hecho de por vida. Y por décadas fue el sueño imposible. Casas de 1 millón, 2 millones, gente de tecnología con sueldos de otro planeta pagando lo que fuera con tal de estar cerca del trabajo. El que compraba en la bahía sentía que había ganado la lotería, que su casa iba a valer más y más para siempre. Pero mira lo que nadie te cuenta. Según Realtor.com, en San Francisco, Oakland, Fremont, la casa mediana perdió $30,336 de valor en un solo año. $30,000. En el lugar donde supuestamente eso era imposible. El precio mediano sigue altísimo, $915,000, pero eso es justo lo que hace que la caída duela más. Cuando perder 3% significa $30,000 reales, cada punto que baja te saca una fortuna del bolsillo. Y te explico por qué pasó, en simple. El inventario, o sea la cantidad de casas a la venta, rebotó a niveles más altos que antes de la pandemia. Mucha gente de tecnología se fue, el trabajo remoto vació la ciudad por un tiempo y de repente había más casas a la venta que compradores dispuestos a pagar esos precios de locura. Cuando hay demasiadas casas caras y pocos que las quieran, hasta la bahía tiene que bajar.
Fíjate en la lección que esto le da al resto del país. Si en el lugar más caro y más deseado de Estados Unidos, el dueño perdió $30,000 en un año, ¿de verdad crees que tu ciudad es intocable? Nadie lo es. El que compró aquí en el pico creyendo que era una caja fuerte, hoy tiene $30,000 menos de patrimonio, sin haber tocado nada. Aquí la gente se equivoca con el ego. Es la bahía, esto no baja. El mercado no respeta egos ni prestigio, solo respeta oferta y demanda. Y ahorita la balanza está en contra del dueño. Seguimos, que los 2 números que quedan son los golpes más duros del video. Número 2. Número 2. Northport, Sarasota, Florida. Y aquí llegamos a la campeona de la caída en dólares, la que se lleva el trofeo más triste de todo el país. Northport, Bradenton y Sarasota, en la costa del Golfo de la Florida. Este pedazo de costa era el sueño dorado del retiro. Playas de arena blanca como azúcar, agua turquesa, marinas, campos de golf, cultura, restaurantes. El lugar donde la gente decía, aquí quiero pasar mis últimos años en paz. Y en la pandemia se volvió una locura. La gente compraba a lo loco, ofrecía por encima del precio. Muchos compraron casas sin verlas en persona, con tal de asegurar un pedazo del paraíso. Los precios volaron a las nubes. Todos juraban que Sarasota nunca iba a bajar, que la costa siempre sube. Pues agárrate del asiento, porque según Realtor.com, en Northport, Bradenton, Sarasota, la casa mediana perdió $36,423 de valor en un solo año. $36,000. Es la caída en dólares más grande de todos los metros grandes del país, una baja del 8.6%. El precio mediano quedó en $478,800. Escúchame bien lo que son $36,000. Para muchos jubilados que se vinieron aquí, eso es más de lo que reciben en un año completo entre pensión y seguro social. Es la persona que vendió su casa de toda la vida en el norte, se vino a Sarasota a descansar con sus ahorros y en 12 meses vio $36,000 de su patrimonio esfumarse sin haber gastado un centavo. Es un año de vida entero borrado del papel. Y te explico por qué esta zona cayó más que ninguna. Los precios de la pandemia aquí fueron de los más insostenibles del país. Puro dinero rápido y emociones, no economía real. Cuando subieron las tasas y las mensualidades se pusieron impagables, la demanda se cayó de golpe. Y encima, el seguro carísimo de la costa espantó todavía más compradores. Doble golpe otra vez. Precio inflado que se desinfla, más costos que ahogan. Lo más absurdo es que quienes vendieron sección tras sección en la fiebre, cobraron sus comisiones y se fueron felices, mientras el que compró último se quedó sosteniendo la cuenta más cara. Aquí la gente se equivocó comprando por la postal y la prisa, sin preguntarse si ese precio tenía piso o era puro aire. Dime en los comentarios, ¿tú te retiraste a la costa de la Florida o conoces a alguien que sí? ¿Ya vio cuánto vale su casa hoy? Y llegamos al final. Número 1. Número 1. Estados Unidos. Los vendedores atrapados. Para cerrar, no te voy a dar una ciudad más, te voy a dar el retrato del país entero, visto desde el lado del que hoy trata de vender. Porque aquí es donde toda esta pérdida deja de ser un número en un reporte y se vuelve gente real atrapada, sin salida limpia. Piénsalo, durante años poner tu casa a la venta era casi como imprimir dinero. La ponías, te llegaban 10 ofertas en un fin de semana, todas por encima del precio y elegías la mejor. El vendedor mandaba, el vendedor ganaba. Así era el juego. Ahora escucha cómo se dio vuelta la tortilla. Según Redfin, en febrero del 26, un 34.2% de los vendedores del país tuvo que bajarle el precio a su casa. 1 de cada 3. Es la cifra de febrero más alta que existe en los registros. Y no le bajaron poquito. El recorte promedio fue de $40,915, un 7.3% del precio. $40,000 que el vendedor tuvo que soltar solo para que alguien voltee a mirar su casa. Y aquí viene lo que de verdad te tiene que quedar grabado. 9 de los 10 peores metros del país, donde más vendedores tuvieron que recortar, están en Texas y en la Florida. Los 2 estados que te vendieron como los invencibles, como el futuro, como donde había que meter tu dinero.
justo esos son los que hoy tienen a más vendedores de rodillas bajando el precio. Déjame que lo aterrice a una persona de carne y hueso. Imagínate que compraste en el pico, que necesitas vender porque cambió tu vida, un trabajo, la salud, la familia, lo que sea. Sacas la casa esperando lo de antes. Silencio. Nadie viene. Bajas 10,000. Silencio. Bajas otros 30,000. Y ahí te das cuenta que no es que tu casa esté mal, es que el mercado entero se movió debajo de tus pies, y tú fuiste el último en enterarte. Eso es lo que amarra todo este video. La pérdida no es un rumor ni una teoría. Es capital real que ya salió de los bolsillos de familias reales, y solo se hace visible cuando intentas vender. ¿Y quién armó esta trampa? Los fondos y los especuladores que inflaron todo en los años locos, cobraron arriba, y se largaron dejando a la gente común cargando la caída. Aquí la gente se equivoca esperando a que se recupere, sin mirar cuánto ya lleva perdido en el camino. Si este video te sirvió para ver la realidad sin filtros, suscríbete, que aquí te damos los números tal como son. Y dime honestamente en los comentarios, ¿tú ya revisaste cuánto vale tu casa hoy de verdad o has tenido miedo de mirar? Repasemos el mapa del daño. En North Port, Sarasota, se evaporaron $36,423 por casa. En San Francisco, $30,336. En Cape Coral, casi $30,000. En Austin, la ciudad imparable, casi $27,000. En Stockton, $22,000. En Lakeland, $13,000. Y a nivel estado, la Florida perdió $29,400 por dueño, la peor del país, con California pegadita atrás con $24,700. 1,200,000 casas ya valen menos de lo que se debe por ellas. Escúchame bien esto. Mientras no vendas, no ves la pérdida. Pero eso no quiere decir que no pasó. Ya pasó. El dinero ya no está. Y los mismos fondos que inflaron todo, cobraron arriba y se fueron. Entonces te dejo con una sola pregunta. ¿De verdad quieres seguir sin mirar cuánto vale tu casa hoy solo para no sentir el golpe? Porque el que no mira, no se prepara. Abre el reporte, saca la cuenta real y decide con los ojos abiertos. La casa te la venden con foto bonita. El valor de verdad solo lo ves si te atreves a mirarla.